Aléjese del vehículo ahora. Sé que no compraste este auto. Las palabras cortaron el aire del sábado por la tarde como una cuchilla. La mano del oficial Derek Mitchell descansaba sobre su funda mientras miraba fijamente a la mujer junto al impecable Mustang 1967. Kesha Washington, vestida con jeans y un blazer sencillo, levantó lentamente las manos. A su alrededor, los compradores se detenían. Surgieron los teléfonos. Se formó un círculo. Pon las manos en el capó, ladró Mitchell, y su voz resonó por todo el aparcamiento del exclusivo distrito comercial. Este vehículo coincide con un informe de robo. El bolso de diseñador de Kesha se deslizó del hombro mientras obedecía. A través de la ventanilla, una cartera de cuero yacía en el asiento del copiloto, con su sello oficial apenas visible bajo los papeles dispersos. La multitud aumentó, las cámaras rodaron. ¿Alguna vez te han juzgado por el color de tu piel en lugar de por tu carácter? Incluso cuando tenías más poder que quienes te juzgaban. 10 minutos para que la seguridad del juzgado se dé cuenta de que el juez Washington no está en la conferencia judicial de la emergencia. El agente Mitchell rodeó el Mustang como un depredador estudiando a su presa. Sus 12 años en la policía le habían enseñado a detectar inconsistencias. Una mujer negra con ropa informal, conduciendo un coche que valía más que el salario anual de la mayoría de la gente. Las cuentas no cuadraban en su mente. Este vehículo vale más de lo que ganas en 5 años, dijo, en voz lo suficientemente alta como para que la creciente multitud lo oyera. Así que, empecemos con la verdad. A 6 metros de distancia, la estudiante universitaria Amara Johnson sostenía su teléfono con firmeza, transmitiendo en vivo a sus seguidores de TikTok. La audiencia ascendió a 847,003,2456. Los comentarios inundaban la pantalla más rápido de lo que podía leerlos. Oficial, puedo explicarlo. Empezó Kesha con voz tranquila a pesar de la humillación que le quemaba el pecho. No, señora. La mano de Mitchell se dirigió a su radio. Se lo explicará a los detectives. En este momento, necesito ver el registro, el seguro y el comprobante de compra de este vehículo. La multitud se acercó más. Algunos filmaron abiertamente, mientras otros fingieron estar de compras, con los ojos fijos en el drama que se desarrollaba. Kesha notó a una mujer negra mayor abriéndose paso entre la multitud. El reconocimiento se reflejó en su rostro curtido. Esa no es la mujer que empezó. Retroceda, señora, advirtió Mitchell sin apartar la mirada de Kesha. Esto es asunto de la policía. El teléfono de Kesha vibró contra su cadera. El presidente del Tribunal Supremo llama. Ella no pudo responder, no con sus manos todavía presionadas contra el cálido metal del auto restaurado de su padre, el mismo coche que había conducido a innumerables barbacoas familiares, el que llevó su memoria en cada detalle prístino. Necesitaré que vacíes tus bolsillos, continuó Mitchell. Su respaldo debería llegar pronto. Los sábados por la tarde en este distrito normalmente significaban simples llamadas por hurto en tiendas, pero esto parecía más grave. Parecía el tipo de arresto que marca la carrera de alguien. Oficial Mitchell. Kesha leyó su etiqueta con nombre con deliberada precisión. Placa número 408-47. Necesito que lo entiendas. Lo que entiendo, interrumpió, es que estás perdiendo el tiempo. Las personas que tienen autos como este no se muestran nerviosas cerca de la policía. El número de espectadores de la transmisión en vivo alcanzó los 8.932. La batería del teléfono de Amara mostró un 34%, pero no podía dejar de grabar. Este fue el tipo de contenido que lo cambió todo. Historias de la vida real que expusieron la verdad sobre la discriminación racial en Estados Unidos. A través de la ventana del Mustang, la cartera de cuero de Kesha captaba la luz del sol de la tarde. Del bolsillo lateral sobresalía una tarjeta de embarque de primera clase de su reciente conferencia en Washington, D.C. A su lado, apenas visible, yacía un permiso de estacionamiento VIP del juzgado vencido de su vehículo anterior. Su teléfono vibró otra vez. Conferencia de emergencia. Caso histórico de derechos civiles. Su voto era necesario.
Señora, voy a preguntarle una vez más, dijo Mitchell, con una paciencia teatral ante las cámaras. ¿Cómo llegó usted a poseer este vehículo? Pertenecía a mi padre, respondió Kesha. El juez Robert Washington. La expresión de Mitchell no cambió. Los nombres no significaban nada sin pruebas, y pruebas era exactamente lo que él pretendía exigir. Cualquiera puede reclamar cualquier cosa. Necesito documentación. La multitud murmuró. Alguien susurró, Juez Washington. Y todas las cabezas se giraron. La anciana intentó nuevamente dar un paso adelante, pero otros transeúntes la detuvieron, no queriendo agravar la situación. Oficial, un guardia de seguridad del centro comercial, se acercó con su radio crepitante. ¿Está todo bajo control aquí? Simplemente estamos procesando un posible robo de vehículo, respondió Mitchell, pidiendo refuerzos para ayudar con la búsqueda. ¿Buscar? La palabra golpeó a la multitud como electricidad. Los teléfonos emergieron de los bolsos y bolsillos. El círculo se amplió pero se estrechó al mismo tiempo, como si todos comprendieran que estaban presenciando algo significativo. El maletín de Kesha estaba en el asiento trasero, con el sello de la Corte Suprema del Estado orientado en dirección opuesta a las ventanas. Dentro había documentos que podrían poner fin a esta humillación al instante, pero buscarlos ahora solo aumentaría las sospechas de Mitchell. Su teléfono vibró por tercera vez. Cerró los ojos brevemente, calculando 10 minutos hasta que su ausencia se convirtiera en una crisis. Faltaban 10 minutos para que se celebrara una votación crucial sobre las medidas de rendición de cuentas de la policía sin el juez decisivo. La ironía no pasó desapercibida para ella. Hay respaldo en la ruta, anunció Mitchell por su radio, solicitando un supervisor para la posible recuperación del vehículo. La transmisión en vivo de Amara alcanzó 12.847 espectadores. Los comentarios explotaron en su pantalla. Esto es repugnante. ¿Por qué nadie la ayuda? ¿Dónde está pasando esto? Alguien llamó a las noticias. La anciana finalmente se liberó de la multitud. Oficial, esa mujer es señora. Advertencia final. Da un paso atrás o serás arrestado por interferir en la actividad policial. Kesha observó a la mujer retirarse, derrotada en sus ojos. Todos los que podrían reconocerla, personal del tribunal, colegas abogados, asistentes legales, estaban en la conferencia de emergencia o evitando las compras del fin de semana. Estaba sola, rodeada de desconocidos cuyos teléfonos capturaban cada humillante segundo. Mitchell volvió a pulsar la radio. Unidad 47 solicita respaldo adicional para búsqueda de vehículo. El sospechoso no obedece y la multitud se muestra hostil. No conforme. Hostil. Las palabras aparecerían en su informe, dando forma a la narrativa antes de que la verdad tuviera la oportunidad de emerger. Kesha comprendió el poder del lenguaje y cómo éste podía transformar a una víctima en un perpetrador con una selección cuidadosa. Minutos restantes. Su cartera estaba a solo unos centímetros de distancia, conteniendo todo lo necesario para poner fin a esta pesadilla. Pero alcanzarlo significaba un movimiento repentino. Significaba una escalada. Significaba arriesgarse a la misma confrontación que su formación judicial le enseñó a evitar. Así que ella esperó, con las manos en el capó, las cámaras grabando y el poder oculto a plena vista. Minutos hasta que la seguridad del tribunal se dé cuenta de que el juez Washington ha desaparecido. La ballena de sirenas interrumpió el bullicio de las compras del sábado. Dos coches patrulla doblaron la esquina, sus luces azules pintaron a la multitud con sombras estroboscópicas. El sargento Reynolds salió del primer vehículo. Sus 23 años de experiencia eran evidentes en su enfoque mesurado. ¿Qué tenemos, Mitchell? Reynolds examinó la escena. El Mustang impecable, la mujer bien vestida con las manos en el capó, la multitud de testigos con sus teléfonos en la mano. Posible robo de vehículo, respondió Mitchell inflando el pecho. El sujeto afirma que el coche pertenecía a su padre, pero no puede proporcionar la documentación adecuada. Reynolds estudió a Kesha más cuidadosamente. Había algo extraño en la evaluación de Mitchell, pero el protocolo exigía apoyo para un oficial en el campo.
Señora, necesitamos que se aleje del vehículo mientras realizamos nuestra investigación. La transmisión en vivo de Amara alcanzó los 23,47 espectadores. La batería de su teléfono bajó al 28%, pero no pudo dejar de grabar. La sección de comentarios avanzó demasiado rápido para poder leerla, pero ella captó algunos fragmentos. La discriminación racial de Hatch, Black Lives Matter, hace justicia al juez Washington. Espere, juez Washington. La oficial Janet Torres salió del segundo coche patrulla. Sus 5 años en la fuerza la hacen cautelosa en situaciones de alto perfil. Inmediatamente comenzó a controlar a la multitud, estableciendo un perímetro mientras documentaba la escena con su cámara corporal. Señor, necesitamos mantener el orden aquí, le dijo Torres a Reynolds. Esta multitud se está agitando y tenemos a los medios llegando. De hecho, una camioneta de noticias locales había entrado en el estacionamiento con su antena parabólica extendida. La reportera Jennifer Martínez apareció, seguida de cerca por su operador de cámara, atraída por el revuelo en las redes sociales que ya era tendencia en múltiples plataformas. Entre la multitud, la anciana señora Dorothy Hayes sacó su propio teléfono. Sus dedos artríticos se movían lentamente por la pantalla, buscando el directorio del juzgado. Ella conocía ese rostro, conocía esos ojos tranquilos e inteligentes. 40 años de trabajo en el sistema legal le habían enseñado a reconocer el poder incluso cuando éste vestía ropa informal. Oficiales, dijo Kesha, y su voz transmitía la autoridad que usaba a diario en los tribunales. Entiendo sus preocupaciones, pero necesito hacer una llamada. Esto está generando un malentendido importante. No habrá llamadas telefónicas hasta que completemos nuestra investigación, espetó Mitchell. Date la vuelta y coloca las manos detrás de la espalda. La multitud se agitó. Alguien gritó, «Ella no se resiste». Otra voz gritó, «Esto es acoso». Un adolescente con cabello morado transmitió en vivo desde otro ángulo, sumándose a la documentación digital del encuentro. Reynolds levantó la mano para pedir silencio. Su radio crepitaba con actualizaciones de despacho. Disturbios domésticos en la Quinta Calle. Posible robo en tienda de electrónica. Los sábados por la tarde estábamos muy ocupados y esta situación consumía demasiados recursos. Mira, dijo Reynolds, con un tono más razonable que el de Mitchell. Si puede proporcionarnos el registro y el seguro, podremos solucionar esto rápidamente. El teléfono de Kesha volvió a vibrar. El presidente del Tribunal Supremo llama por cuarta vez. Quedan 5 minutos. Los documentos están en mi maletín, dijo cuidadosamente. En el asiento trasero. Mitchell se movió hacia el coche. Los recuperaré como prueba. Ese maletín contiene documentos legales confidenciales, dijo Kesha bruscamente. No puedes, señora. Si no tienes nada que ocultar, no deberías oponerte a una búsqueda. Las implicaciones legales golpearon a Kesha como un golpe físico. Privilegio abogado-cliente, expedientes sellados, acuerdos de confidencialidad judicial. Su maletín contenía documentos que podrían comprometer casos en curso, violar normas éticas y potencialmente anular procedimientos activos. Oficial, estoy invocando mis derechos de la Cuarta Enmienda. No pueden registrar mi vehículo ni mis efectos personales sin una orden judicial o una causa probable. La sonrisa de Mitchell era fría. ¿Causa probable? ¿Qué pasa con la sospecha de robo de vehículo? Al lugar se acercó el supervisor de seguridad del MAL, Carlos Rodríguez. Sus 10 años de experiencia en seguridad minorista le decían que esta situación estaba más allá de su nivel salarial. Los funcionarios y la gerencia del centro comercial están preocupados por la interrupción del negocio. ¿Cuánto tiempo tomará esto? Siempre que sea necesario, respondió Mitchell secamente. Estamos llevando a cabo una investigación criminal. Torres le susurró a Reynolds. Sargento, las transmisiones en vivo se están volviendo virales. Tenemos más de 40,000 personas viendo esto en línea. Reynolds sintió el peso del escrutinio. La policía moderna implicaba que cada acción enfrentaba un juicio público inmediato. Un movimiento en falso podría destruir carreras, provocar protestas o desencadenar investigaciones federales.
Entre la multitud, la señora Hayes finalmente encontró lo que estaba buscando. Su rostro se iluminó cuando reconoció la foto en el sitio web del tribunal, la honorable jueza Kesha Washington, Tribunal Superior. Ella siguió avanzando, pero la multitud ya había crecido a más de 200 personas. Oficial, esa mujer es la jueza Kesha Washington del Tribunal Superior, gritó la señora Hayes, con una voz que transmitía décadas de autoridad judicial. Mitchell hizo una pausa, con las esposas a medio camino hasta las muñecas de Kesha. Señora, por favor, retroceda. Trabajé en el juzgado durante 40 años, continuó la señora Hayes. Conozco al juez Washington. Su padre fue el juez Robert Washington. Condujo este mismo coche durante 20 años. Reynolds miró entre la señora Hayes y Kesha, con la duda asomándose en su expresión. Torres activó su radio, solicitando un supervisor y refuerzos adicionales para controlar a la multitud. El teléfono de Amara mostró 45.668 espectadores. Los comentarios llegaron de todo el país a medida que el tema del juez Washington comenzó a ser tendencia. Las estaciones de noticias locales retomaron la transmisión, amplificando el alcance exponencialmente. Esta es Jennifer Martínez de Channel 7 News, en vivo desde el centro comercial Northbrook, donde una parada de tráfico ha atraído mucha atención y planteado preguntas sobre la discriminación racial. La situación se estaba saliendo del control de Mitchell, pero su orgullo no lo dejaría rendirse. A 3 años de jubilarse, con un historial que incluyó 18 denuncias por uso excesivo de fuerza y 2 demandas federales resueltas discretamente por la ciudad, este arresto podría redimir su reputación o destruirla por completo. Señora, está arrestada por no proporcionar la identificación adecuada del vehículo y por obstrucción a la justicia, anunció Mitchell mientras sacaba las esposas. ¿Obstrucción? Reynolds cuestionó. Tom, quizá deberíamos. Ha sido evasiva desde el principio, interrumpió Mitchell. Giro de vuelta. La multitud estalló. Los teléfonos capturaron cada ángulo mientras Kesha giraba lentamente, con su dignidad intacta a pesar de la humillación. La voz de su padre resonó en su memoria. A veces la ley nos falla, niña, pero nosotras nunca le fallamos a la ley. La radio de Mitchell crepitó. Se avisa a todas las unidades. La seguridad del tribunal informa que la jueza Kesha Washington no está presente en la sesión de emergencia. Todas las unidades de patrulla deben estar alerta ante posibles emergencias o secuestros. El color desapareció del rostro de Mitchell a Pomón. Reynolds agarró su radio. Unidad de despacho 23. ¿Puede proporcionarnos una descripción del juez desaparecido? Mujer afroamericana, 45 años, aproximadamente 56, vista por última vez con jeans y blazer oscuro, conduciendo un Ford Mustang azul de 1967, matrícula JRBU 1977. Reynolds miró el auto. JRBU 1967, US Robert Washington, 1967. Quedan 3 minutos. Las piezas encajaron en su lugar. El comportamiento seguro, el conocimiento legal, la cuidadosa elección de palabras. Reynolds había testificado en la sala del juez Washington docenas de veces durante los últimos 5 años. Sin la túnica formal y el banco elevado, no la había reconocido. Tom, dijo Reynolds en voz baja, creo que es necesario. No me importa quién diga ser. Mitchell gruñó, pero su voz vaciló. Se exige un procedimiento adecuado. El teléfono de Kesha volvió a sonar. Esta vez, pudo ver el identificador de llamadas a través de su bolsillo. La presidenta del Tribunal Supremo, Margaret Thompson. Conferencia de emergencia. Caso emblemático. Su voto era necesario para romper un empate de 4-4 sobre las nuevas medidas de responsabilidad policial. La ironía era perfecta. Oficiales, dijo, y su voz transmitía la autoridad silenciosa que había dominado los tribunales durante 15 años. Ahora voy a buscar mi identificación. Puedes ver mis manos. Puedes seguir el protocolo, pero esto termina aquí. Mitchell volvió a levantar sus esposas. Señora, no intente alcanzar nada. Déjala, dijo Reynolds con firmeza. Da un paso atrás, Tom. La multitud contuvo la respiración,
53,000 espectadores vieron la transmisión en vivo de Amara. La cámara de noticias comenzó a grabar. La señora Hayes sonrió con satisfacción. Minutos restantes. Kesha extendió la mano lentamente hacia su maletín. Sus movimientos eran deliberados y visibles. Sus dedos encontraron la cartera de cuero, la sacaron y la abrieron. El momento de la verdad había llegado. Minutos restantes. La cartera de cuero se abrió con un suave chasquido que pareció resonar en el silencioso estacionamiento. En el interior, junto a documentos legales de color crema, había una tarjeta de identificación judicial con el sello del Tribunal Superior de California. Jueza Kesha Washington, Tribunal Superior, División Penal. El silencio se prolongó como una respiración contenida. 53,000 espectadores vieron a través de la transmisión en vivo de Amara cómo el rostro del oficial Mitchell pasaba de una autoridad confiada a un horror naciente. La identificación judicial captó la luz del sol de la tarde. Su sello oficial era inconfundible para cualquiera que hubiera pasado tiempo en los tribunales. Oficial Mitchell, dijo Kesha, con su voz transmitiendo el poder silencioso que había infundido respeto en los foros legales durante 15 años. Número de placa 4847. Soy la jueza Kesha Washington de la División Penal del Tribunal Superior. La multitud estalló, no por ira sino por asombro y reconocimiento. La anciana señora Hayes juntó las manos. La reivindicación estaba escrita en sus curtidos rasgos. El teléfono de Amara casi se le resbaló de las manos temblorosas mientras los comentarios explotaban en su pantalla más rápido de lo que el ojo podía seguir. Dios mío, ella es una jueza. Ese policía está acabado. Esto es una locura. Reynolds dio un paso adelante. Sus 23 años de experiencia contándole esta situación se habían convertido en un momento que definiría su carrera por todos los motivos equivocados. Señoría, no teníamos idea. Por supuesto que no, respondió Kesha, cerrando la cartera con deliberada precisión. Porque viste a una mujer negra con un auto caro e hiciste suposiciones basadas en prejuicios en lugar de evidencia. Mitchell se quedó congelado, con las esposas todavía colgando de su mano derecha. La certeza matemática que había impulsado sus acciones, mujer negra más auto caro igual a robo, se derrumbó bajo el peso de la realidad. Este no era un juez cualquiera. Este era el juez Washington, aquel en cuyo tribunal había testificado 17 veces a lo largo de su carrera. El que cuestionó sus tácticas, sus informes, su credibilidad. Este vehículo, continuó Kesha, mientras su voz cobraba fuerza, pertenecía a mi padre, el juez Robert Washington, quien sirvió en este condado durante 32 años. El mismo juzgado donde ahora presido, el mismo edificio donde su departamento envía a oficiales a declarar bajo juramento. Volvió a buscar en la carpeta y sacó un segundo documento. Esta es la matrícula del vehículo, que muestra claramente la transferencia del patrimonio de Robert Washington a Kesha Washington, fechada hace 18 meses. Esto es lo que habría visto si hubiera abordado esta situación con profesionalismo en lugar de prejuicios. La reportera Jennifer Martínez se acercó con su equipo de cámara, reconociendo la magnitud de la historia que se estaba desarrollando. Su señoría, ¿puede comentar sobre este encuentro? Puedo comentar sobre la falla sistemática de la capacitación que conduce a la discriminación racial, respondió Kesha, sin apartar la vista de Mitchell. Puedo comentar sobre la violación de mis derechos bajo la Cuarta Enmienda. Puedo comentar sobre la humillación pública de un juez en funciones basada únicamente en el color de mi piel. La audiencia de la transmisión en vivo superó los 60,000. Los medios de comunicación de todo el estado comenzaron a seguir la transmisión. El juez Washington se convirtió en tendencia nacional en cuestión de minutos, uniéndose a la discriminación racial y a la responsabilidad policial en las redes sociales. Torres se acercó, con cautela, su cámara corporal capturando cada palabra. Su señoría, le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por este malentendido. No fue un malentendido, agente Torres, interrumpió Kesha. Un malentendido es cuando te equivocas en las instrucciones. Esto fue discriminación racial.
Esto fue prejuicio. Esta fue la suposición sistemática de que una mujer negra no podía poseer legítimamente algo de valor. Mitchell finalmente encontró la voz, aunque apenas fue un susurro. Juez Washington, yo estaba siguiendo el protocolo. ¿Protocolo? Kesha arqueó las cejas con la misma expresión que usaba al cuestionar un testimonio dudoso. Su protocolo incluye asumir el robo de vehículos basándose en la demografía racial. Su protocolo incluye negarse a permitir que alguien proporcione identificación. Su protocolo incluye amenazar con arresto por ejercer derechos constitucionales. Sacó su teléfono mostrando las 17 llamadas perdidas del presidente del Tribunal Supremo Thompson. Mientras usted ha estado llevando a cabo esta investigación, me he perdido votaciones sobre casos emblemáticos. La conferencia judicial de emergencia a la que debía asistir se llevó a cabo sin la votación decisiva sobre las medidas de rendición de cuentas de la policía. Medidas diseñadas para prevenir precisamente este tipo de encuentros. La ironía flotaba en el aire como el humo de un incendio. Las acciones de Mitchell impactaron directamente la legislación diseñada para reformar el comportamiento policial. El oficial que elaboró el perfil de un juez había influido en decisiones judiciales sobre la elaboración de perfiles. Señora, su señoría, Reynolds tuvo dificultades para hacer la transición de sospechoso a figura de autoridad. ¿Qué podemos hacer nosotros con lo que tú puedes hacer? Kesha lo dijo, sacando una pequeña grabadora digital del bolsillo de su chaqueta. Entiendo que he estado documentando todo este encuentro para posibles procedimientos legales. El rostro de Mitchell se puso pálido. ¿Estabas grabando? Como es mi derecho bajo la sección 148G del Código Penal de California, respondió, los ciudadanos podrán grabar encuentros con la policía en espacios públicos. Los jueces tienen en particular la responsabilidad de documentar posibles violaciones de los derechos civiles. La multitud se acercó más, sintiendo que la marea estaba cambiando. Ahora la señora Hayes dio un paso adelante con valentía, una vez restaurada su autoridad judicial. Oficial Mitchell, traté de decirle quién era ella. Trabajé en ese tribunal durante 40 años y conozco al juez Washington. No quisiste escuchar. Señora, lo agradecemos, comenzó Torres. No, interrumpió la señora Hayes. No aprecias nada, viste a una mujer negra y asumiste que era criminal. En mis 40 años de servicio en los tribunales, he visto este mismo prejuicio destruir carreras, arruinar vidas y socavar la justicia. Los comentarios en vivo de Amara habían evolucionado desde observaciones impactantes a análisis en tiempo real. Amigos, así es como se ve el racismo sistémico. Por eso necesitamos una reforma policial. Esta jueza fue arrestada por conducir el auto de su padre mientras era negra. El número de espectadores alcanzó los 75,000. Las principales cadenas de noticias comenzaron a comunicarse con Amara para solicitarle permiso para utilizar sus imágenes. La historia se estaba volviendo nacional antes de que Mitchell siquiera hubiera procesado lo que estaba sucediendo. Kesha abrió completamente su maletín, revelando documentos adicionales que hicieron que a Mitchell se le revolviera el estómago. Informes legales sobre casos de mala conducta policial, precedentes de violaciones de derechos civiles e interpretaciones de derecho constitucional. Este no era un juez cualquiera. Se trataba de un juez que se especializaba exactamente en el tipo de caso que sus acciones acababan de crear. El oficial Mitchell dijo, y su voz tenía el peso de la autoridad judicial. En mis 15 años en el tribunal, he visto cientos de casos que involucran mala conducta policial. He estudiado extensamente las estadísticas de perfilación racial. He sentenciado a oficiales por violaciones de derechos civiles. Hizo una pausa para asimilar las implicaciones. Su distrito específicamente tiene una tasa de detenciones un 23% más alta para conductores negros en comparación con los promedios del condado. Su historial personal incluye 18 denuncias por uso excesivo de la fuerza y 2 demandas federales resueltas por la ciudad. Las rodillas de Mitchell casi se doblaron. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo podría acceder a esos registros? Conozco estas estadísticas, continuó Kesha, porque presido el Comité Judicial de Responsabilidad Policial.
Reviso los datos departamentales trimestralmente. Hago recomendaciones para cambios de políticas. Apruebo acuerdos de conciliación por violaciones de derechos civiles. La revelación cayó como un rayo. Mitchell no se había limitado a perfilar a un juez al azar. Había perfilado al juez responsable de supervisar la reforma policial en el condado. El juez que determinaría las futuras políticas de su departamento. El juez que podría influir en su carrera, su pensión, su legado. Este encuentro se convertirá en un caso de estudio. Kesha dijo con naturalidad. Se analizará en policías, facultades de derecho y seminarios sobre derechos civiles. Demostrará la intersección del sesgo racial y el abuso de autoridad. Rodríguez, el supervisor de seguridad del centro comercial, había llamado a su sede corporativa. El incidente del estacionamiento ya era viral y la administración necesitaba estrategias de control de daños. El centro comercial enfrentaría escrutinio sobre sus políticas de seguridad, su relación con la policía local y su respuesta a la discriminación. Minuto restante. El teléfono de Kesha volvió a sonar. El presidente del Tribunal Supremo Thompson llama por 19ª vez. La conferencia de emergencia no podía esperar más. La democracia exigía decisiones incluso cuando los jueces eran objeto de discriminación en los estacionamientos. Necesito atender esta llamada, anunció Kesha. El presidente del Tribunal Supremo necesita mi voto en casos que afectarán la legislación de derechos civiles en todo el estado. Ella respondió el teléfono y su voz cambió inmediatamente a una formalidad profesional. Señor presidente del Tribunal Supremo Thompson, le habla el juez Washington. Pido disculpas por mi ausencia, pero la policía me ha detenido mientras intentaba regresar a las cámaras. La conversación fue audible para los que estaban cerca. La voz de Thompson transmitía preocupación, autoridad y una ira apenas contenida. En cuestión de minutos, el presidente del Tribunal Supremo se puso en contacto directamente con el comisario de policía. La cadena de mando que gobernaba la aplicación de la ley se estaba movilizando. La radio de Mitchell crepitó. La unidad 47 regresó a la estación inmediatamente para reunirse con el comisionado Hayes. Comisionado Hayes, hijo de la señora Dorothy Hayes. La anciana que había intentado ayudar ahora sonreía con la satisfacción de 40 años en el sistema legal. Había visto justicia demorada, pero rara vez justicia negada. El oficial Mitchell, dijo Kesha, finalizando su llamada. Tienes que tomar una decisión. Puedes aprender de este encuentro y convertirte en parte de la solución, o puedes continuar con los mismos patrones que nos trajeron a este momento. Recuperó su toga judicial del maletín, el símbolo final que transformó la situación por completo. La tela negra con su borde rojo representaba la autoridad, la justicia y el Estado de Derecho que Mitchell había jurado servir. Esta bata, dijo mientras la levantaba ante las cámaras, representa 15 años de servicio a la justicia. Representa cada caso que he escuchado, cada sentencia que he emitido, cada derecho constitucional que he protegido. La multitud guardó silencio. Incluso los comentarios de la transmisión en vivo se detuvieron mientras los espectadores absorbían el poder simbólico del momento. Cuando me perfilaron hoy, no solo perfilaron a Kesha Washington, perfilaron al propio sistema judicial, perfilaron los principios constitucionales que todos hemos jurado defender. La carrera de Mitchell pasó ante sus ojos. 3 años para la jubilación, beneficios de pensión, cobertura médica. Todo lo que había motivado su servicio ahora pendía de un hilo debido a 30 minutos de prejuicio. Pero Kesha no había terminado. Había una revelación más, una pieza final del rompecabezas que completaría la historia y lo cambiaría todo. Oficial Mitchell, dijo, con la voz silenciosa que silenciaba los tribunales. Hay algo más que debes saber sobre esta situación, algo que hace que sus acciones sean aún más significativas de lo que cree. La multitud se inclinó hacia adelante, las cámaras enfocadas. Los espectadores de la transmisión en vivo contuvieron la respiración. El secreto final estaba a punto de ser revelado. Oficial Mitchell, continuó Kesha. Su voz atravesó la tensión del estacionamiento como una cuchilla.
La conferencia judicial de la emergencia que me perdí hoy. Estábamos votando sobre el caso número 2024-047, su demanda federal por derechos civiles. El rostro de Mitchell palideció. El caso que había intentado olvidar, que esperaba que desapareciera en la burocracia legal, estaba en la agenda del juez Washington. La mujer a la que acababa de humillar tenía su futuro profesional en sus manos. La demandante, Ángela Rodríguez, alegó que usted la describió en un control de tráfico hace 18 meses. ¿Le suena familiar? La voz de Kesha tenía la precisión de 15 años de experiencia en derecho penal. El mismo distrito comercial, las mismas suposiciones, el mismo patrón de comportamiento. La transmisión en vivo superó los 90,000 espectadores. A Amara le temblaban las manos mientras sostenía su teléfono con firmeza, consciente de que estaba documentando su historial legal en tiempo real. La sección de comentarios se convirtió en una mezcla de indignación, apoyo e incredulidad. Reynolds dio un paso al frente. Sus 23 años de experiencia le decían que esta situación requería un control de daños inmediato. Su señoría, el oficial Mitchell, estaba siguiendo el protocolo del departamento. ¿Protocolo? Kesha abrió su maletín de nuevo y sacó un grueso documento encuadernado en azul. Cubre. El artículo 135 del Código Penal de California prohíbe la discriminación por raza, color u origen nacional por parte de las fuerzas del orden. Su protocolo viola la ley estatal. Hojeó las páginas con la eficiencia de quien se ha memorizado el derecho constitucional. Además, según el artículo 1983 del título 42 del Código de los Estados Unidos, las acciones del agente Mitchell constituyen una violación federal de los derechos civiles. La responsabilidad financiera por sí sola podría superar los 2,3 millones de dólares, según los precedentes recientes de acuerdos en el noveno circuito. Torres activó su radio, solicitando la presencia inmediata de un supervisor. Esto había pasado de ser un simple malentendido a un posible caso federal con enormes implicaciones financieras para el departamento. «Su señoría», dijo Reynolds con cautela, «¿qué se necesitaría para resolver esta situación?» Kesha sonrió con la misma expresión que usaba cuando los abogados hacían preguntas legales mal formuladas. «Sargento Reynolds le está pidiendo a una jueza en funciones que negocie su propia violación de derechos civiles. Así no funciona el sistema judicial». La multitud se acercó. La señora Hayes dio un paso al frente, con su autoridad judicial totalmente restaurada. Juez Washington, en mis 40 años de servicio legal nunca había visto un desprecio tan flagrante por la dignidad humana básica. La señora Hayes tiene razón, respondió Kesha, pero no se trata solo de dignidad. Se trata de un fracaso sistemático que requiere soluciones sistemáticas. Se giró para mirar directamente a las cámaras, consciente de que sus palabras llegarían a millones de personas más allá de la multitud del estacionamiento. El agente Mitchell representa un patrón de comportamiento que socava la confianza pública en las fuerzas del orden. Según las estadísticas del Departamento de Justicia, los conductores negros tienen un 31% más de probabilidades de ser detenidos y un 44% más de probabilidades de ser registrados, a pesar de tener un 26% menos de probabilidades de poseer contrabando. Mitchell recuperó la voz, aunque se le notó debilitada por el peso de las pruebas en su contra. «Juez Washington, cometí un error de juicio». «¿Un error?», preguntó Kesha, arqueando las cejas con escepticismo judicial. «Agente, me amenazó con arrestarme por ejercer mis derechos bajo la Cuarta Enmienda». Usted asumió que había actividad criminal basándose únicamente en la demografía racial. Usted ignoró el testimonio de la testigo, señora Hayes. Usted se niega a permitirme proporcionar identificación. Estos no son errores, son violaciones constitucionales. El supervisor de seguridad del centro comercial, Rodríguez, se acercó con su abogado corporativo por teléfono con altavoz. El centro comercial enfrentaba una posible responsabilidad por albergar acciones policiales discriminatorias en su propiedad. Ya se estaba contactando a las compañías de seguros. «Su señoría», la voz del abogado resonó en el teléfono. «El centro comercial Northbrook lamenta profundamente este incidente
y desea cooperar plenamente con cualquier investigación. La cooperación requiere acción, no disculpas, respondió Kesha. Las políticas de seguridad de este centro comercial permitieron que se produjeran discriminaciones raciales en propiedades privadas. Su responsabilidad se extiende más allá de este incidente a cada acción discriminatoria que su personal de seguridad presenció y no pudo prevenir. Presentó otro documento, un informe jurídico sobre la responsabilidad de las instalaciones por violaciones de los derechos civiles. Según la sección 51.7 del Código Civil de California, las empresas pueden ser consideradas responsables de actos discriminatorios que ocurran en su propiedad cuando no tomaron medidas correctivas. El abogado corporativo guardó silencio. Los centros comerciales de todo el estado tendrían que revisar sus protocolos de seguridad, capacitar a su personal e implementar políticas antidiscriminatorias para evitar responsabilidades similares. El comisionado Hayes llegó con las sirenas a todo volumen. El hijo de la señora Dorothy Hayes, con 30 años de liderazgo en la aplicación de la ley y una reputación de responsabilidad. Su primera visión fue la de su madre, de pie y reivindicada entre la multitud, mientras sus oficiales se enfrentaban a un escándalo que pondría fin a sus carreras. Juez Washington se acercó al comisionado Hayes con el respeto debido a la autoridad judicial. Pido disculpas por esta violación inadmisible de sus derechos y dignidad. Comisionado, tomamos nota de su disculpa, pero la rendición de cuentas requiere más que palabras, respondió Kesha. El patrón de conducta del oficial Mitchell sugiere fallas sistemáticas en el entrenamiento que ponen en peligro tanto la confianza de la comunidad como la responsabilidad del departamento. Abrió una página específica de su informe legal. La compañía de seguros de su departamento, Municipal Risk Management, ha pagado $847,000 en acuerdos por discriminación racial en los últimos 3 años. El oficial Mitchell es responsable personalmente de $312,000 de esa responsabilidad. La mandíbula del comisionado Hayes se tensó. Los costos del seguro estaban aplastando los presupuestos policiales en todo el estado. Los departamentos que no pudieron controlar las violaciones de los derechos civiles enfrentaron primas que se dispararon o cancelaciones de pólizas. ¿Qué remedios específicos busca usted, señoría? El comisionado Hayes preguntó, entendiendo que las recomendaciones judiciales tenían el peso del precedente legal. Kesha cerró su maletín. Había tomado una decisión. El oficial Mitchell tiene 3 opciones y esta elección determinará no solo su carrera, sino la trayectoria de la reforma policial en este condado. El estacionamiento quedó en silencio. 96,000 espectadores vieron la transmisión en vivo mientras un juez en funciones entregaba lo que equivalía a un ultimátum legal a las fuerzas del orden. Opción 1. El oficial Mitchell se somete a suspensión inmediata en espera de una investigación federal según el título 42 del Código de los Estados Unidos, sección 1983. Enfrenta posibles cargos penales, responsabilidad civil y despido permanente. Esta opción protege su derecho constitucional al debido proceso y reconoce la gravedad de sus acciones. Las piernas de Mitchell casi cedieron. Los cargos criminales significaron tiempo en prisión, pérdida de pensión y destrucción de la seguridad financiera de su familia. Opción 2. El oficial Mitchell acepta la degradación voluntaria, completa 200 horas de capacitación sobre prejuicios y sirve como caso de estudio para las reformas de la Academia de Policía. Testifica ante la legislatura estatal sobre los peligros del perfil racial y se convierte en un defensor del cambio. Esta opción permite la redención a través de la educación y el servicio. La multitud murmuró. Las segundas oportunidades eran raras en los casos de violaciones de los derechos civiles, pero la transformación a través de la rendición de cuentas ofrecía esperanza de un cambio sistemático. Opción 3. El oficial Mitchell se jubila inmediatamente con todos los beneficios, reconociendo que su mentalidad representa una policía obsoleta que no tiene cabida en la aplicación de la ley moderna. Evita el procesamiento penal, pero renuncia a cualquier papel futuro en la aplicación de la ley o en los servicios de seguridad.
El comisionado Hayes comprendió las implicaciones políticas. La tercera opción protegió al departamento de una investigación federal y al mismo tiempo eliminó a un oficial problemático. La segunda opción ofrecía valor educativo, pero corría el riesgo de suscitar críticas públicas. La primera opción garantizaba publicidad negativa, pero demostraba responsabilidad. El oficial Mitchell, dijo Kesha, y su voz transmitía a la autoridad que había decidido miles de casos legales. Tiene 60 segundos para elegir. Su decisión será vinculante y efectiva de inmediato. Comenzó la cuenta regresiva. No se trata de una conferencia de emergencia que había motivado la urgencia anterior, sino de un momento final de elección que definiría carreras, políticas y precedentes. Mitchell miró sus manos, que aún sostenían las esposas que había planeado usar contra un juez en funciones, sus 18 denuncias por fuerza excesiva, sus demandas federales, su patrón de comportamiento que lo había llevado a ese momento de ajuste de cuentas. Joe empezó con la voz quebrada. Reynolds colocó una mano sobre el hombro de Mitchell. Tom, piensa en tu familia, piensa en tu futuro. Torres activó su cámara corporal, asegurándose de que cada palabra fuera grabada para procedimientos legales y propósitos de capacitación. Los espectadores de la transmisión en vivo contuvieron la respiración. Los comentarios disminuyeron mientras 98,000 personas esperaban una decisión que afectaría la responsabilidad policial en todo el país. La señora Hayes sonrió con la satisfacción de 4 décadas en el sistema de justicia. Su hijo, el comisionado, mantuvo la compostura profesional mientras reconocía en privado la reivindicación de su madre. Kesha esperó con la paciencia de la experiencia judicial. 15 años de escuchar confesiones, por favores y excusas, le habían enseñado a reconocer el momento en que alguien se enfrentaba a la verdad sobre sus acciones. Quedan 30 segundos, anunció. La carrera de Mitchell, su pensión, el futuro de su familia, todo se equilibra en la elección entre responsabilidad y consecuencias. Las matemáticas que habían impulsado su prejuicio ahora exigían un tipo diferente de cálculo. El momento de la decisión había llegado. Elijo la opción 2, dijo Mitchell, su voz apenas audible por encima del murmullo de la multitud. Aceptaré la degradación, completaré la capacitación y testificaré sobre mi error. El estacionamiento estalló en discusiones de sorpresa. 104,000 espectadores de la transmisión en vivo presenciaron a un oficial de policía que priorizó la responsabilidad sobre su instinto de supervivencia. Los comentarios inundaron la pantalla de Amara más rápido de lo que cualquiera podía leer. De hecho, eligió la responsabilidad. Esto es histórico. Un cambio real está sucediendo en vivo. La jueza Washington asintió con la aprobación mesurada que reservaba para los acusados que aceptaban la responsabilidad. Oficial Mitchell, su decisión demuestra la posibilidad de crecimiento a través de la responsabilidad. Sin embargo, este acuerdo requiere una implementación inmediata y resultados medibles. El comisionado Hayes dio un paso al frente. Su autoridad como líder policial ahora está alineada con la supervisión judicial. Juez Washington, supervisaré personalmente el cumplimiento de estos términos por parte del oficial Mitchell. Este incidente desencadenará una revisión de los protocolos de capacitación y las medidas de responsabilidad en todo el departamento. Comisionado, se toma nota de su compromiso, respondió Kesha, sacando un documento final de su maletín. Este es un memorando de entendimiento que redacté durante nuestra conversación. Describe las reformas específicas que su departamento implementará en un plazo de 90 días. Ella entregó copias al comisionado Hayes, a los medios de comunicación y a Amara para la audiencia de la transmisión en vivo. El documento detallaba cambios concretos que evitarían futuros incidentes. Se requerirían cámaras corporales obligatorias en todas las paradas de tráfico, con grabaciones revisadas por juntas de supervisión civil. La tecnología ya existía. Su implementación solo requería voluntad administrativa y una asignación presupuestaria de 2.3 millones anuales. Cada parada se grabaría, cada interacción se documentaría y cada agente rendiría cuentas por su conducta.
Se impartiría capacitación trimestral sobre sesgos a todos los agentes, impartida por organizaciones comunitarias y expertos en derechos civiles. La capacitación incluiría escenarios reales, competencia cultural y técnicas de desescalada diseñadas específicamente para abordar la discriminación racial. El costo sería de $450,000 por trimestre, pero invaluable para la confianza de la comunidad. Se exigirían requisitos de transparencia de datos que exigirían informes públicos mensuales sobre la demografía de las paradas de tráfico. Las estadísticas se analizarían por raza, ubicación y agente para identificar patrones de comportamiento discriminatorio antes de que se intensificaran a violaciones de los derechos civiles. El público tendría acceso a cifras reales y a una rendición de cuentas real. Se crearía una junta de supervisión comunitaria con facultades de citación para investigar las denuncias de mala conducta. La revisión civil incluiría a miembros de la comunidad, expertos legales y expertos en derechos civiles, defensores con autoridad para exigir testimonios y pruebas. No más investigaciones internas que protegían a agentes problemáticos. Estas reformas, explicó Keisha ante las cámaras, representan soluciones basadas en la evidencia a problemas sistemáticos. No son medidas punitivas contra las fuerzas del orden. Son estándares profesionales que protegen tanto los derechos de la comunidad como las carreras de los agentes. Torres, quien documentó todo el encuentro con su cámara corporal, dio un paso al frente. Su señoría, hablando como agente más joven, apoyó estos cambios. Ninguno de nosotros se unió a las fuerzas del orden para violar los derechos de las personas. Necesitamos mejor capacitación y directrices más claras. Su declaración resonó entre la multitud y en la transmisión en vivo. Un agente de policía que apoyaba públicamente la reforma demostró la posibilidad de cambio desde dentro del sistema. El número de espectadores superó los 135,000 a medida que las cadenas de noticias amplificaban la noticia. El supervisor del centro comercial, Rodríguez, se acercó con su abogado corporativo todavía en alta voz. Juez Washington, el centro comercial Northbrook se compromete a implementar medidas de supervisión similares para nuestros protocolos de seguridad. Estableceremos sistemas de denuncia de sesgos y capacitación obligatoria para todo el personal en un plazo de 60 días. La rendición de cuentas del sector privado sorprendió a muchos observadores. Las empresas rara vez se ofrecieron como voluntarias. Regulación adicional, pero la responsabilidad legal y los riesgos para las relaciones públicas hicieron que el cumplimiento fuera preferible a la resistencia. Las empresas estadounidenses observaban, aprendían y se adaptaban. La señora Hayes dio un paso al frente. Sus 40 años de experiencia en tribunales reforzaron sus palabras. Juez Washington, quiero agradecerle por manejar esta situación con la dignidad y la sabiduría que su padre habría admirado. El juez Robert Washington estaría orgulloso. La mención de su padre iluminó visiblemente la serenidad de Keisha. Señora Hayes, mi padre me enseñó que la justicia demorada es justicia denegada, pero la justicia lograda mediante la educación es justicia que perdura. Este estacionamiento se convertirá en un aula para el cambio. Reynolds recogió el equipo de Mitchell, su placa, su radio, su arma de servicio, símbolos de autoridad que solo serían devueltos una vez cumplidos los términos acordados. La degradación fue inmediata y visible, demostrando las consecuencias de las violaciones constitucionales. Oficial Mitchell, dijo Keisha, con su autoridad judicial ahora atemperada por la compasión. Su decisión de hoy comienza un viaje difícil. La capacitación sobre prejuicios no es un castigo. Es educación sobre los prejuicios inconscientes que todos llevamos. Su testimonio ante la legislatura ayudará a otros oficiales a evitar situaciones similares. Errores. Mitchell asintió, comprendiendo que el peor momento de su carrera podría convertirse en su contribución más significativa. Juez Washington, lo siento. Me equivoqué en todo. Sobre usted, sobre las suposiciones que hice, sobre cómo debería ser la policía. Las disculpas importan, pero las acciones importan más, respondió. Su testimonio llegará a miles de oficiales en entrenamiento.
Su historia se convertirá en parte de los planes de estudio de las academias de policía de todo el país. Así es como la responsabilidad individual genera un cambio sistémico. La transmisión en vivo alcanzó los 142,000 espectadores cuando las cadenas de noticias comenzaron a transmitir la resolución. Además, George Washington fue tendencia junto con cuya reforma policial y asuntos de responsabilidad en hashtag en todas las plataformas de redes sociales. Las historias negras que surgieron de este encuentro inspirarían conmovedoras historias de transformación. El comisionado Hayes se dirigió directamente a las cámaras. Este incidente demuestra tanto el problema como la solución. Las acciones del oficial Mitchell fueron inaceptables, pero su decisión de aceptar la responsabilidad demuestra que el cambio es posible. Nuestro departamento implementará todas las reformas que el juez Washington ha esbozado. La multitud comenzó a dispersarse, comprendiendo que habían presenciado algo histórico. Historias de la vida real como esta cambiaron la legislación, cambiaron la capacitación, cambiaron los corazones y mentes de todo el país. Este estacionamiento, dijo el juez Washington, observando la escena que se había transformado de humillación a educación, será recordado no por el prejuicio que se generó aquí, sino por las reformas que surgieron al confrontarlo directamente. La certeza matemática que impulsó el prejuicio de Mitchell había sido reemplazada por una ecuación diferente. Responsabilidad individual más reforma sistemática equivale a un cambio sostenible. 6 meses después, el impacto de esa tarde de sábado continuó transformando comunidades de todo el país. El oficial Mitchell completó su programa de capacitación de 200 horas sobre prejuicios, convirtiéndose en el primer agente del orden público en la historia de California en testificar voluntariamente ante la legislatura estatal sobre su propia mala conducta. Su emotivo testimonio sobre el sesgo inconsciente y los peligros de la discriminación racial contribuyó a la aprobación del proyecto de ley senatorial 619, la Ley de Responsabilidad Policial y Confianza Comunitaria. Vi a una mujer negra con un auto caro y asumí la criminalidad. Mitchell les dijo a los legisladores con voz firme, a pesar del peso de la confesión: casi destruí mi carrera y violé los derechos constitucionales de un juez en funciones debido a prejuicios que ni siquiera sabía que tenía. La legislación exigía la implementación a nivel estatal de la ley corporal. Cámaras, capacitación sobre prejuicios y juntas civiles de supervisión. Otros 37 estados presentaron proyectos de ley similares, creando un movimiento nacional hacia la rendición de cuentas policial que comenzó en el estacionamiento de un centro comercial. La jueza Washington estableció la Fundación Robert Washington para la Excelencia Judicial, que ofrece mentoría y becas a jóvenes abogados negros que se incorporan a la profesión legal. El lema de la fundación, inspirado en las enseñanzas de su padre, se convirtió en un grito de guerra para los defensores de la justicia. Carácter sobre color, evidencia sobre su posición, responsabilidad sobre autoridad. Las imágenes de la transmisión en vivo de Amara Johnson se convirtieron en contenido obligatorio en comisarías, facultades de derecho y seminarios de derechos civiles de todo el país. Su documentación del encuentro le valió una beca de periodismo y un puesto como reportera de derechos civiles para una importante cadena de noticias. Las historias reales que cubrió continuaron exponiendo la injusticia e inspirando el cambio. La señora Dorothy Hayes, a los 73 años, se convirtió en la presidenta de la primera Junta Civil de Supervisión Policial del condado. Sus 40 años de experiencia en tribunales resultaron invaluables para revisar casos de mala conducta e implementar medidas de rendición de cuentas. La edad te da sabiduría, dijo a los periodistas, pero la acción te da cambio. El centro comercial Northbrook instaló kioscos para denunciar prejuicios, estableció paneles asesores comunitarios y creó un fondo anual de $500,000 para programas de educación sobre derechos civiles. Otras cadenas minoristas adoptaron medidas similares, entendiendo que la responsabilidad corporativa trascendía los márgenes de ganancia y se extendía a la confianza de la comunidad.
La ecuación matemática que había impulsado los prejuicios, mujer negra más auto caro igual a robo, fue reemplazada por una nueva fórmula que se enseñaba en sesiones de capacitación sobre sensibilización. Suposición más prejuicio igual a violación constitucional. Prueba más rendición de cuentas igual a justicia. Estas conmovedoras historias de transformación demostraron que las decisiones individuales podían generar un cambio sistemático. Las historias de personas negras que surgieron de confrontando el prejuicio se convirtieron directamente en poderosas herramientas para la educación y la reforma. El comisionado Hayes se jubiló 2 años después. Su legado no se definió por los oficiales que fallaron bajo su mando, sino por las reformas implementadas para prevenir futuros fracasos. La reivindicación de su madre se convirtió en su propia redención, demostrando que la rendición de cuentas podía fortalecer, en lugar de debilitar, a las fuerzas del orden. La jueza Washington continuó presidiendo casos penales con la autoridad adicional que le otorgaba su experiencia personal con violaciones de derechos civiles. Sus fallos en casos de mala conducta policial tenían el peso de alguien que se había enfrentado a prejuicios y había elegido la justicia en lugar de la venganza. Un Mustang de 1967 aún se encuentra en la entrada de su casa. Su impecable estado es testimonio de la memoria de su padre y de su propia resiliencia. Todos los sábados lo conduce al juzgado, recordando que la dignidad preservada mediante la fuerza silenciosa crea un cambio más duradero que la ira expresada mediante una confrontación ruidosa. La lección sigue siendo clara. Cuando presenciamos una injusticia, tenemos una opción. Podemos callar y permitir que los prejuicios florezcan, o podemos alzar la voz y exigir la rendición de cuentas que genere un cambio real. Tu voz importa en esta lucha por la justicia. Comparte tus propias historias de superación de prejuicios en los comentarios. ¿Has presenciado discriminación? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué cambios te gustaría ver en tu comunidad? Suscríbete a Black Voices Speak para conocer más historias de resiliencia, justicia y el poder silencioso que transforma los sistemas desde dentro. Activa la campana de notificaciones porque cada historia compartida nos acerca a un mundo donde el carácter importa más que el color. Juntos, podemos garantizar que la próxima generación herede un sistema de justicia que proteja los derechos constitucionales de todos, sin importar la raza, las suposiciones ni los prejuicios que alguna vez nos dividieron. La justicia lograda a través de la educación es justicia, que perdura.